Esto es Verdades Ocultas por 104.9 Estéreo Amor, doble canal de bendición. Ok, hoy sí, ya estamos, pero tengo que regresar. Bueno, vamos a tener que repetir, don Frederick Goodman, porque no estábamos al aire para las redes sociales. ¿Cómo está, don Frederick Goodman? Bienvenido. Muy bien, ya se lo dije. Perfecto, está un poco saturado por acá, pero no sé cómo regularlo. Tal vez si le bajo un poco por acá y le subo un poco acá, se escucha un poco mejor. ¿Por dónde se encuentra? Me cuenta que ya está cerca de partir para la Argentina, ¿es correcto? Sí, pues sí, el jueves ya. El jueves va para Argentina. Qué bien, qué bien. Qué Sí, bien claro. qué bien que ya va por ahí. Vamos a poner a editar aquí la privacidad también para que sea público y nos puedan escribir nuestros compañeros. Ya estamos en vivo, déjenme revisar nuevamente. No es editar la publicación, es editar la privacidad del programa para que, ok, está público ya. Muy bien, qué bueno que va a estar por la Argentina. Y bueno, para continuar con lo que ya habíamos anunciado, para los que nos escuchan a través de la radio, el tema de hoy es ¿de qué religiones irán al cielo o serán arrebatados? Y ya dijimos que es un tema, solo el tema del arrebatamiento tiene un montón de visiones y es algo que como tal se habla en la cristiandad, pero no en otras religiones. Entonces, hago la pregunta en este momento para quienes nos acompañan a través de las redes sociales y están en la radio, pueden enviar también su pregunta de WhatsApp o su respuesta, pueden hacerla al 32664944 para los que están en Honduras y los que nos están viendo en el Facebook Live o en el YouTube de Veo Ocultas o de Estéreo Amor, pueden poner también ahí su respuesta. Yo hago la pregunta, ¿de qué religiones irán al cielo? O mejor dicho, se la voy a transformar de otra manera. Si usted no es de mucho escribir o dar respuestas, ¿qué cree usted? ¿Cree usted que de todas las religiones irán al cielo? ¿Cree usted que tanto budistas, hinduistas, mormones, testigos de Jehová, católicos, cuaqueros, Dios mío, tantas que hay, metodistas, bautistas de tantas corrientes, adventistas? Bueno, solo la cristiandad tiene un montón de vertientes, ¿no? No digamos las otras religiones. ¿Usted cree que los judíos los que practican el judaísmo van a ir al cielo o van a ser arrebatados? Los que practican el budismo, ¿qué cree usted? ¿Incluso los ateos irán al cielo? ¿O algunos de ellos irán al cielo? ¿O solo los que dicen creer en Jesús? O sea, si alguien es budista pero no renuncia a esa práctica y no acepta que Jesús es su Señor desde la cosmovisión cristiana, no irá al cielo o si irá al cielo. ¿Y por qué ir al cielo o por qué no ir al cielo? ¿Qué piensa usted de esto? ¿Le parece si me da su comentario? ¿Qué cree usted? ¿Van a ir al cielo o no van a ir al cielo? ¿Va a ir al cielo un budista? ¿Va a ir al cielo un hinduista, cree usted? ¿O cuál es la condición que tendrá que cumplir para ir al cielo? ¿Qué piensa usted de esto? Acompáñenos, escriba su respuesta. Vamos, me gustaría escuchar alguna de las respuestas que me han dado. Dice, no importa la religión, dice Mildred Hernández, sino lo que hay en el corazón y la relación que tengas con tu creador. Oiga bien, no importa la religión, sino, dice, no importa la religión, sino lo que hay en el corazón y la relación que tengas con tu creador. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? Algunos cristianos evangélicos dicen, no, pues tiene que aceptar a Jesús para poder entrar en el cielo. Y hay versículos como, por ejemplo, que son hijos de Dios. Vamos a buscar este de Romanos para poder decirlo de una manera tácita, tal como es, ¿verdad? Y así pues entrarle de lleno a este tema. Pero usted siga comentando, vamos, sigue comentando. A ver, son hijos de Dios, vamos a ponerlo así para buscar. Son hijos de Dios. Vamos a ver, versos romanos. Ay, me encontré por escribir rápido. Aprieto como 3 teclas a la vez. Ok.
Bueno, acá hay otro versículo que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Dice, otro que dice, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Muy bien, busquemos otro de Romanos también. Porque si confesares con tu boca, ese es otro importante. Acá hay otro Bueno, acá hay una controversial bastante interesante que ha sido por tiempos en la cristiandad. ¿Somos todos hijos de Dios? Pues dice la Escritura, los que se pierden nunca son mencionados como hijos de Dios. Efesios 2:3 nos dice que antes de que fuéramos salvos, éramos por naturaleza hijos de ira, o lo mismo que los demás. Dice Romanos 9:8. No son los hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Vamos a ver otro que está por acá. Ok, ya leímos otro. Muy bien. Ok. Vamos a buscar otro por acá. Vamos a ir viendo también si hay más respuestas. No hay más. Vamos, sigan escribiendo sus respuestas. ¿Verdad? Hijos. A ver, vamos a buscar otra acá. Pasamos. Siento que está haciendo hacer esto ahorita, pero lastimosamente hay un tráfico horrible. Permítame. Vamos, usted también puede seguir respondiendo. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vamos a ver. Vamos a ver acá. ¿Dónde está este versículo? Ya se me perdió. No está acá. Aquí quiero buscar aquel que habla de somos adoptados cuando aceptamos a Cristo. Vamos a ver qué dice Si alguno se acuerda de ese versículo. ¿Se acuerda usted que somos adoptados? Cuando declara, vamos a ver con Cristo y la verdad padece. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados en Él. ¿Usted se acuerda de ese versículo que quiero encontrar, Frederick? Que cuando aceptamos a Jesús pasamos a ser adoptados. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. ¿Ah? Sí, me acuerdo. ¿Cuál es? Háblelo, dílelo, grítalo, que no lo encuentro acá, entre tanto que estoy buscando. Pero no me sé la cita, no me sé el versículo de memoria. Y entonces, ¿para qué fue a las clases de Biblia, hermano? Qué vergüenza. No, yo esos días no iba, me la pasaba en la playa. A ver, cuando lo quiero encontrar, me lo sabía de memoria, pero cuando lo quiero encontrar, bueno, vamos a buscar este otro, sí, confesares con tu boca, que es uno de los más famosos. Vamos a ver qué dice acá. De herederos. Aquí está. Que confiesa que Jesús es el Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Ok, ya tenemos otro. Ok, al ser coherederos con Cristo, Romanos 8, este es el otro, ve, aquí está, ve. Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a ver dónde está lo otro. Porque cuanto a la inclinación de la carne es enemistad contra Dios, porque no, ok. ¿Dónde está? Aquí hay, este es otro interesante. Y si Cristo está en vosotros, en el cuerpo la verdad está muerta a causa del pecado, pero el espíritu es vida a causa de justicia. A ver, ¿dónde está? Porque todos los hijos son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Muy bien. Ok, no lo encuentro. O sea, ¿quién se acuerda? Ahí me lo pone, ¿verdad? Porque a saber dónde está. Aquí puso algo a Andri. Y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. ¿Qué significa que debemos ser como niños? Ok, Andri. Ya comenzó con la tiradera. Está bien. Ok, perfecto. Entonces, ahí está la pregunta. ¿De qué religiones irán al cielo? ¿Usted cree que budistas, hinduistas, de verdad cree eso? ¿Cree que aquel que no ha confesado, que no ha dicho que Jesús es su Señor, que no lo ha dicho con su boca, que no cree que Jesús es ese Dios que tanto hablamos en la religión cristiana, cree que entonces no va a ir al cielo? Yo le preguntaba esto a alguien y me decía, no puede ir al cielo porque no cree en Jesús.
Alguien que no cree en Jesús no puede ir al cielo. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Cree usted que de verdad esto es así? O sea, hay preguntas que nosotros de verdad debemos formularnos, hombre, incomodarnos un poco. Y bueno, decirnos, me gusta esta respuesta de Mildred. Y vea, aquí dice Génesis Cárcamo, más a todos los que le recibieron, a los... Ahí está, ese era. Gracias, era San Juan, nada que ver con Romanos. Ese era Génesis, que veía. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. Ese era. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Hechos. ¿Ah? Ese era. Hechos. ¿Ah? Hechos hijos de Dios. No ser hijos de Dios, sino ser hechos hijos de Dios. Ah, ser hechos hijos de Dios. Gracias por la corrección. Ok. Entonces, con estos versículos creo que es suficiente. Este era el que andaba buscando. Este era el que andaba buscando. Bueno, le preguntaba esto yo a alguien y me decía algo, me respondió de una forma que yo quedé, hey, qué interesante el versículo que usa. Y es aquel versículo donde a Jesús lo van a buscar y él está dando una conferencia, por decirlo así. Está en una reunión. Y entonces llega la madre de Jesús y sus hermanos, como lo dice el texto, y entonces a Jesús le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús le responde, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Pero aquí Juan dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, la pregunta es entonces, vamos, hay gente que está conectada, de los que están conectados, opinen, hombres, ahí están conectados, solo tienen que teclear ahí en su celular, no se preocupen que esto no es ningún examen, no están participando por ningún premio, no están invirtiendo dinero que van a perder si no responden de manera correcta. No, tranquilos. Solo queremos conocer sus opiniones. Y más, ¿usted se ha hecho esta pregunta? ¿Realmente quiénes son los que van a ir al cielo? ¿Hay de alguna religión en específico? Porque, por ejemplo, dentro de muchos de los dogmas está aquellos que consideran que lo imperante que es hacer esa oración de fe, que le llaman comúnmente, ¿verdad? O como podemos ver según este versículo, creer en ese nombre de Jesús, porque así lo interpretamos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, si esto no es, no puede, dice la gente. No puede entrar al cielo. Otros dicen, no, es que tenemos que cumplir la ley, tenemos que cumplir la Torá. Si alguien no cumple el sábado, no puede entrar al cielo. Y entonces y cada quien viene con sus posturas. Pero me gusta esta apreciación que me dijeron. Pero Jesús respondió, sus hijos o su madre y sus hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Ok, a ver. Si alguien es hermano de Jesús, por ende es hijo de Dios. Pero entonces no tiene nada que ver con algún credo, tiene que ver, dice, con hacer la voluntad del Padre. Entonces tendríamos que hacernos otra pregunta. Dice aquí Miguel Ángel Díaz, dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ok, Miguel, pregunto, ¿un hinduista, un budista podrá entrar al cielo? ¿Un judío? ¿Un católico? ¿Qué podrá? Esa es la pregunta, o sea, respóndanme, ¿qué creen ustedes? ¿Podrán entrar al cielo? ¿Podrán ser arrebatados para los que creen en el arrebatamiento? ¿Podrán ser arrebatados? Esa es la pregunta. Hagámonos preguntas incómodas y respondámoslas. Ese es el tema de hoy. ¿Qué decís, Miguel? ¿Entran al cielo o no entran al cielo? Respondeme ahí. ¿Entran al cielo o no entran al cielo? Repito entonces con esto que, vamos, respondan. Ahí está para que hagan las respuestas. Vamos a ver en el WhatsApp si alguien ha... ajá. Eso va a depender de si tienen certificado de vacuna o no. Ay, hombre. Ahí en el cielo nos llevaremos sorpresas. Ok. Eso lo decimos todos.
Eso lo decimos todos, pero eso hablábamos la semana pasada, yo te decía, Frederick, eso lo dicen un montón, pero la pregunta es directa. ¿Van a ir budistas? Digamos un budista que nunca un budista, jamás ese budista hizo la oración de aceptación, jamás ese budista dijo Jesús es el Hijo de Dios, ¿irá al cielo? Esa es la pregunta. Ok, allá en el cielo nos llevaremos sorpresas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué sorpresas pueden ser? ¿Qué serán esas sorpresas, Miguel? ¿Qué serán esas sorpresas? Porque así decíamos la semana pasada, ¿no? Que muchos saben y dicen esto, pero en la realidad, cuando muchos creen eso que se le llama defender su fe y defender a Jesús como Hijo de Dios, porque muchos hacen ese rol, ¿verdad? ¿Cómo es este nombre griego que se le da a los que defienden apologistas? Vamos a ver, dice Miguel, el requisito es tener una relación con Jesús y eso es personal. Ok, entonces, si alguien no tiene una relación con Jesús, no entra al cielo, Miguel. No entra al cielo si alguien no tiene una relación con Jesús. Eso es lo que quiere decir. O sea, respondamos. Pues. Según lo que dice Miguel, el requisito es tener una relación con Jesús y eso es personal. Ok, dice Andri, lo primero que hay que definir es que, bueno, Andri, ¿qué es el cielo, un paraíso, volver a la fuente, unicidad? Vamos a hacer el programa partiendo de lo siguiente. Perdona, Frederick, pero estamos haciendo todo este preámbulo para tratar de incentivar a meternos en el rollo del programa. Eso es importante y vamos a partir de lo siguiente. Es algo que tenía como algo primordial y gracias porque se me había escapado, pero esto que dice Andri es importante. Aquí hay una cuestión. Lo primero que hay que definir es qué es el cielo. Sí, es cierto. O sea, para poder hablar de quiénes irán al cielo, si van a ser arrebatados, entonces hay que empezar a definir arrebatamiento, cielo. Totalmente de acuerdo. Entonces, partamos de algo, de una visión general que tenemos todos los que de alguna manera creemos que hay más después de esta vida. Entonces, replanteemos la pregunta, ¿verdad? Porque ¿qué es el cielo y esas cosas? ¿Creemos que después de morir las personas van a ir a un lugar de descanso independientemente de su religión? Que sería lo mismo, lo que la cristiandad llama salvación en el término estrictamente como la doctrina lo enseña. Una persona que no tuvo relación con Jesús, sería otra pregunta, ¿será que al morir tendrá un lugar de descanso? ¿O irá a un lugar de descanso? Vaya, muy bien. Dice acá Josué Aguilar, dice, la madre y los hermanos de Jesús, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar y le dijo, uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, y tarará. Ok. Así de sencillo como lo dijiste, dice Miguel. Ok, como lo dije, si una persona no tiene una relación con Jesús, no entra al cielo. O sea, una persona que es de otra religión y que jamás fue instruido en la religión cristiana, y no voy a tergiversar la información, que no fue instruido en la religión cristiana y que no porque aquí estamos claros, ¿verdad? Dentro del cristianismo, que no solo es que te instruyan en la religión, es que tengas la relación con Jesús. Ok, esta persona budista que no fue instruida en la religión cristiana, por ende no tuvo una relación con Jesús, entonces dice Miguel, como creo que muchos también dirán, no entran al cielo. Dice, así como el pecado entró por un hombre, a Adán la salvación entró por un hombre que es Jesús. Muy bien. Entonces, está claro, vamos a seguir poniendo sustento con todo lo que van desarrollando nuestros compañeros que nos están ayudando con los versículos. Gracias. Ok, entonces, decíamos esto, ¿verdad? De lo que Jesús había dicho y nos hacíamos la pregunta, entonces, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Porque aquí viene otra respuesta interesante, otro versículo bueno para utilizar, la verdadera religión. A ver, los que me están apoyando ahí, adelante. ¿Cómo dice Santiago? ¿De cuál es la verdadera religión? Esta es la verdadera religión,
la que busca al quebrantado y no sé qué. Vaya, póngamelo ahí, por favor, ayúdenme, vaya. Ayúdenme. Dice Ángela Almendares, si se arrepiente de todos sus pecados, ahora tal vez y se acepta a nuestro Señor Jesucristo, es posible. Si se arrepiente de todos sus pecados, ahora tal vez y se acepta a nuestro Señor Jesucristo, es posible. Es que para empezar, dice Miguel, no se trata de hablar de religión, sino de relación. Ok, perfecto. Ya, buen punto que nos dijiste ahí, esa relación con Jesús. A ver quién me ayuda con el versículo de Santiago de la verdadera religión. Y ya vamos a entrar. Entonces, Frederick, ya para entrar a desglosar este tema, tenemos varios aspectos que tenés que considerar. Se habla de relación con Jesús. Se habla de arrepentimiento, perdón de pecados, se habla de aceptar a Jesús. La pregunta decía yo, entonces, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Y pues así como tratando de sintetizar, si alguien quiere dar su opinión también, qué es la voluntad de Dios, hágala. Pero tratando de sintetizar, homogeneizar los conceptos que pude encontrar en función de la voluntad de Dios, de lo que varios opinaban, se concluye que la voluntad de Dios es obedecer lo que Él manda. Esa es hacer la voluntad de Dios, obedecer lo que Él manda. Y la pregunta es, ¿qué sería obedecer lo que Él manda? Pues la mayoría lo interpreta como los mandamientos. Muy bien. Entonces nos vamos a una nueva pregunta. ¿Cuáles mandamientos? Porque tenemos los 10, tenemos las 660 que entonces, ¿cuáles mandamientos? Es otra pregunta. Y también no solo eso, sino que hacer la voluntad de Dios, también decía, es el reconocimiento del bien y el mal. Ok. Hacer la voluntad de Dios es reconocer el bien y el mal y por libre voluntad cada uno decide hacer lo bueno. Muy bien. Entonces así dice, ese es hacer la voluntad de Dios. Entonces hacer la voluntad de Dios es obedecer sus mandamientos, podrán decir algunos, otros podrán decir es el reconocimiento de lo bueno y lo malo, pero algunos pueden decir, pero eso es humanismo nada más. Bueno, la voluntad de Dios es reconocer lo bueno y lo malo, pero una persona, pero si el versículo dice, por ejemplo, que los que son hermanos o familia de Jesús, porque si alguien es hermano de Jesús, por ende, tiene que ser hijo de Dios. No creo que Jesús va a llamar hermano a alguien que no estaría también dentro del concepto hijo de Dios. Pues ahí no, si lo vemos así, hacer la voluntad de Dios, en ningún momento dice tener una relación con Jesús, o qué sería entonces la relación con Jesús. Porque podemos plantear otra cuestión. La relación con Jesús está intrínsecamente ligado al concepto de hacer la voluntad del Padre. ¿Qué sería hacer la voluntad del Padre? Y todas estas cosas son las que hoy tenemos que poder analizar para aterrizar por lo menos una respuesta en base a la propuesta que nosotros vamos a compartir hoy. Si a alguien le sirve, pues entonces adelante, y si no, pues la desecha. Dice acá Miguel, es que el arrepentimiento es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Qué te referís con eso, Miguel? Que el arrepentimiento es el trabajo del Espíritu Santo. Es que para empezar, ok, ya leímos este. Miguel dice, los mandamientos Jesús los resumió en 2. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda alma y toda tu mente, y a tu prójimo como a vos mismo. Si ahí se resume, entonces, ¿dónde está ahí lo que sería aceptar a Jesús o la relación con Jesús? Porque en el texto tal como es, si esos son los mandamientos de Jesús, Jesús no dice, tengo una relación conmigo, dice, amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí no dice una relación conmigo. Si nos vamos a que este es el resumen, ¿dónde está entonces? Y queda entonces inhabilitada la Torá. Ok, bienvenidos a Verdades Ocultas. Vamos a ver otro concepto otro versículo que nos manda Andri, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. La ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Solo que hay, dice Andri, solo lo que hay en el interior va a salvar a los que son de otras culturas. Solo lo que hay. O sea, ¿qué onda con eso, Andri? O sea, que solo lo que hay en el interior va a salvar a otras culturas, pero no es el mismo requisito para las culturas, llamémoslo así, que han conocido el mensaje cristiano.
que han conocido a la persona o a la personificación de Jesús. Sé que hay una diferencia ahí, que los que no conocieron a la persona de Jesús, lo que hay en su interior es lo que los va a salvar, pero a los que se llaman cristianos no es tanto eso, sino que sería lo que llaman prácticamente la gracia, la que los salva, pero no lo que hay en su interior. A cada cosa que comentemos siempre va a haber otra pregunta. Así que arrancamos. Don Frederick, bienvenido. Ahí le dejo este tamal para que usted vaya desenvolviéndolo por donde crea que vamos a ir haciéndolo, y yo voy pues también metiendo más observaciones o puntos para el desarrollo del tema. No sé por dónde quiere desenvolver este tamal. Adelante, lo dejo. Primero me tienes que aclarar si el tamal es vegetariano. ¿Cómo? Primero me tienes que aclarar si el tamal es vegetariano. ¿Es vegetariano? No, el tamal. No te entendí, la verdad. Lo siento, hermano. Ah, Estoy tan espiritual en este momento que tamal, tus chistes carnal. Tamales, se dice el tamal no es una comida. Sí, es una comida, pero está bien comerla, no está mal. Yo preguntaba si era vegetariana esa comida. Ah, no. Es que lo que le digo, que cuando estoy espiritual sus chistes no los entiendo. Sí, no entiendo a los mortales. Bueno, aquí tenemos varios puntos, ¿no? Entonces estamos hablando de cuál punto de vista o cuál religión lleva al cielo, ¿no? Bueno, la cuestión es que en sí una religión no es más que una religión, ¿ok? Entonces es una serie de parámetros, pautas y cosas inventadas por seres humanos. No tienen nada que ver con el reino de los cielos, son invenciones humanas, sea judaísmo, cristianismo, hinduismo, islam, lo que sea, son creaciones humanas, por lo que hay que considerar que no puedes encajar cuestiones celestiales con cuestiones que son filosofías humanas. Lo segundo, hablamos de entrar al cielo, pero como preguntó Andri, ¿qué es el cielo? ¿Sí? Si primero no se define el cielo, en realidad estamos hablando de algo muy abstracto. Supongamos, o bueno, vamos a definir que el cielo, por así decir, no es otra cosa sino el universo. Y en el universo existen diferentes moradas, como dijo Jesús, diferentes palacios. Y esos palacios existen en diferentes niveles. Hay similares a nuestra materia y otros que no pertenecen a esa materia. Don Frederick, entonces, solo te interrumpo con esto. Yo creo que, por eso decía al principio, si nos empezamos a definir, yo creo que ya hemos hecho otro programa de qué es el cielo, esto y lo otro, y eso nos enredaría más. Entonces lo resumimos con el hecho de que cuando una persona muere, va a un lugar de descanso, sí o no. ¿Para qué? Porque si nos metemos a definir todo el cielo, entonces quiero que nos concentremos en esta parte del individuo cuando muere, pues. Y bueno, decía don Armando acá, el rapto es una interpretación de algunas sectas cristianas. Sí, don Armando, es correcto. Eso lo dijimos al principio. Entonces, concentremos en esta parte, en todo lo que te estuve tirando de argumentos bíblicos y cosmovisiones que tiene que ver con el individuo y eso que llaman relación con Jesús, aceptar a Jesús. O sea, eso es que de ahí es lo que depende que una persona cuando muera, cuando salga de esta vida, de este plano, vaya a un lugar de descanso o no, vaya a un tormento, o simplemente no vaya a nada. O sea, y tampoco no nos metamos tampoco si queda en nada. O sea, a lo que se llama salvación como tal, estrictamente como la generalidad de la humanidad lo entiende, para que, o de la religión, porque estamos hablándole a su mayoría, a la población que nos escucha, su mayoría es cristiana. Entonces, quedémonos aquí para que no nos, ¿sí me entiendes? Para que nos quedemos encuadraditos en esto y así no nos desviamos tanto, porque si no va a ser un choricero que no vamos a tocar nada. Estrictamente este particular. Adelante. Bueno, no puedo llegar a la respuesta si antes no aclaro ciertos puntos, porque si no estamos hablando de mitología. Entonces yo necesito aclarar el punto, porque de otra manera es algo abstracto. Y lo abstracto en realidad no lleva a ningún lado, sino a mera filosofía. Entonces, por eso digo, si entendemos el cielo como el universo, sencillamente hay que pensar, bueno, ¿cuál es mi pasaporte para entrar al cielo? No va a ser el pase de vacuna, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me permite a mí acceder al reino de los cielos? Sencillamente estar en consonancia con las cosas de los cielos. La cuestión es, ¿tiene que ser vivo o tiene que ser muerto? Ahora, Jesús en alguna parte dijo, Dios es Dios de vivos, no Dios de muertos. Entonces,
Los que dejan el cuerpo, por lo regular, van a un lugar donde tienen que trabajar ciertos aspectos de su subconsciente y regresar hasta que se perfeccionen. No van a entrar al cielo porque el cielo es un sitio donde tienes que haber alcanzado la perfección. Por eso Jesús, lo que hay que hacer no es aceptar a Jesús, porque un demonio puede aceptar a Jesús y decir que Jesús es el Hijo de Dios, y eso no lo va a convertir en un ser trascendido. Lo que hay que hacer es hacerse Cristo, ¿sí? Cristo significa dorado, transparente, iluminado, despierto, ungido. De hecho, él dice, habla sobre la resurrección. ¿Qué es resucitar? En la lengua hebrea es levantarse, o sea, despertar, despertar la conciencia, comprender la realidad. Cuando tú despiertas, entonces ya no necesitas volver a morir, ya no necesitas ir a ningún sitio y ya puedes acceder al lugar que te corresponde en ese nivel en el cielo. Ahora, ¿depende de una cuestión religiosa? Por supuesto que no. En el momento que alguien se considere religioso para poder entrar al reino de los cielos, tenga por claro que no va a entrar al reino de los cielos. Da igual si la religión es la más ostentosa, la más bonita, la mejor diseñada. La religión es un proceso, es una etapa y tiene una limitación. Si tú te limitas etiquetándote, quiere decir que no vas a progresar, porque el despertar, lo que Jesús está llamando, no tiene nada que ver con una religión. Lo que tiene que ver es con tres aspectos. Primero, comprender y vivir el amor verdadero. Segundo, deshacer el ego. Y tercero, desapegarse de la proyección. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa esto? El amor verdadero es la comprensión de que todos somos uno, de que todo el universo es un guión, por eso se habla del destino, y que todo está determinado por nuestros pensamientos e ideas. Lo que nosotros pensamos, eso es lo que creamos dentro de ese guión. Ese es el amor verdadero. Comprender que todas las cosas que ocurren son parte de un guión y tiene una buena intención. Esa intencionalidad de que pase lo que pase nos va a llevar a encontrar y comprender el amor, en el sentido de que todo ha sido prediseñado, de que todos en realidad estamos unidos y de que todo en realidad nos va a llevar al perfeccionamiento. Ese es el amor verdadero. Lo segundo, deshacer el ego. Tengo aquí unas preguntas interesantes que te pueden ayudar. Dice acá, el problema es que insisten en hablar de religión y luego dice, además no es hablar de un cielo, es hablar de la vida eterna con el Padre. Hablar del cielo es un concepto muy limitado, es mejor hablar de la eternidad con el Padre, sea en el cielo o en la Nueva Jerusalén. Ok. Bueno, sigo y ahora voy con eso. Lo que estoy diciendo, por ejemplo, sobre lo segundo, ¿no? Estos tres puntos: amor verdadero, deshacer el ego y desapegarse de la proyección. ¿Sí? Esto de deshacer el ego es comprender que como todos somos uno, lo que hace el ego, lo que la religión llama, la mitología llama el Satán, es hacerte sentir separado. Entonces todo lo que tú haces, en realidad, está buscando separarte de las demás personas, separarte de tu medio ambiente, de la naturaleza, separarte de la realidad, de lo que podemos llamar Dios, separarte. Cuando tú empiezas a entender que no tienes que culpar a nadie, que no tienes que juzgar a nadie, que no tienes que señalar a nadie, que todos somos inocentes, entonces ahí es cuando empiezas a deshacer todo eso y es cuando estás vibrando en el Espíritu Santo y vas en ese camino del perfeccionamiento. Y lo tercero, ¿se me escucha? Sí, totalmente. Aquí estamos. Adelante. Aquí estamos. Sí, ese es el desapego de la proyección. ¿Qué proyección? Pues todo lo que estamos viendo, percibiendo, oyendo, especialmente lo que nos dice la vista. En segundo ámbito, lo que nos dice el oído. En esos de los 5 sentidos, esos dos son los que mayormente nos hacen creer que lo que percibimos es real, que el universo es real, pero el universo no es otra cosa sino una proyección, es un sueño, es un holograma. Si empezamos a comprender eso y actuamos en consecuencia, entonces avanzamos en ese camino. Cuando avanzamos a través del amor verdadero, el deshacer el ego y el desapego de la proyección, entonces nos hacemos Cristo. Y al hacernos Cristo, se abre nuestra conciencia para que en algún momento, cuando ya dejemos el cuerpo, accedamos a la morada celestial a la que pertenecemos. En consecuencia, si alguien está en una religión, si fuese el caso, y hace esto, si fuese el caso, yo diría que a lo mejor los budistas
estaría más cerca de hacer esto, lógicamente va a acceder al reino de los cielos. Pero si se cree que por decir palabras mágicas o ir a ceremonias o diezmar o hacer cantos o cosas similares o saberse un libro en particular de memoria, va a acceder a eso, en realidad no va a llegar a ningún lado porque solo está siendo parte de un ritual. No está su mente conectada con la mente crística. Y el hecho, por ejemplo, de que alguien piense que tiene que tener una comunión con Dios es precisamente de lo que estamos hablando. No hay más comunión con Dios que el amor verdadero, que deshacer el ego y que desapegarse de la proyección. Porque hay gente que piensa que tienes que tener una comunicación con algo exterior o con algo interior o con algo que está en otro lugar o en otro estado, cuando a la, cuando a la verdad, Ajá. Adelante. cuando a la verdad ya estás, que me está entrando un pitido, porque cuando a la verdad ya estás en el Padre, es decir, nosotros ya existimos dentro de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Es como una célula que diga, algún día conoceré al cuerpo. No, eso no carece de sentido porque si ya estás existiendo de Dios, cuando sales al parque, estás en una parte de Dios. Cuando conoces tu cuerpo, estás conociendo una parte de Dios. Cuando estás viendo a otra persona, estás viendo otra parte de Dios. Cuando viajas en un cohete espacial a otro planeta, estás también dentro de Dios. Todo el universo está dentro de Dios. Entonces, cuando tú conoces el universo, conoces a Dios. Cuando compaginas, comulgas y vibras con el universo, con tus semejantes y con lo que te rodea, ya estás en Dios. Cuando todo lo que haces es estando contento y feliz porque nada tienes que temer, entonces ya estás en Dios. No hay mayor comunión con Dios que sencillamente vivir el ahora y estar en paz y agradecido por cada día y cada momento que estamos viviendo. Para eso nadie necesita una religión. Perdón. Dice Miguel, no, mientras no te deshagas, dice, mientras no te deshagas de ese vocabulario eclesial de religión, cielo, etcétera, enredarás todo. Tenés de pasar bueno, creo que quiere decir, tenés que hablar de pasar la eternidad junto al Padre. Repito, mientras no te deshagas de ese vocabulario eclesial de religión, cielo, etcétera, enredarás todo. Tenés que hablar de pasar la eternidad junto al Padre. Ok, adelante. Hola. Goodman. Sí, bueno, lo que acabo de decir, nosotros ya existimos en Dios, simplemente lo que hay que es reconocerlo. Y después de reconocerlo, vivir en consecuencia. Sí, pero a lo que dice acá, bueno, ok. Hablar de cielo es un concepto muy limitado. Es mejor hablar de la eternidad con Jesús, con el Padre, sea en el cielo o en la Nueva Jerusalén. ¿Tu apreciación de eso? Es que no entiendo si lo acabo de comentar ahora mismo. Sí, la verdad que sí, yo también decía cuando lo escribió, pero es lo que está comentando. Ok, vamos a pasar a otros puntos que son interesantes en el diálogo, como por ejemplo, voy a regresar aquí a la cámara, voy a quitar esto para poder estar con ustedes. Bien, como por ejemplo, se habla de esa relación con Jesús y voy a leer esto que también es interesante, estos versículos para volverlos a mencionar cuando se habla de la diferencia entre creación de Dios e hijo de Dios. Dice, creación de Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. El texto es claro y enseña que todo fue creado por Dios, es decir, todos somos creación de Dios, pero el texto bíblico jamás dice que todos somos sus hijos. De hecho, versículos más adelante responde a esto. Hijos de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Más claro no se puede. La misma Biblia dice que solo los, bueno, aquí hay algo bien interesante, porque dice acá, más claro no se puede. La misma Biblia dice que solo los que reciben a Cristo y creen en Él tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa recibir a Cristo y creer? ¿Acaso es solo decir creo en Dios y ya? Por supuesto que no. Observe qué es la fe en las escrituras, dice. El que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso. La verdad y a la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Muy bien, entonces, acá hay algo interesante. Esta explicación dice, el texto enseña claro, la misma Biblia dice que solo los que reciben a Cristo. El versículo dice,
El versículo a lo cual responde esta explicación dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces dice la respuesta, la Biblia dice solo los que reciben a Cristo. En ese versículo no dice que el nombre es Cristo, solo dice a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, pero se interpreta que el nombre al cual hay que creer es Cristo, pero el versículo no dice Cristo. También habla, analicemos este punto para después analizar eso de la relación con Jesús. ¿Qué es eso de tener una relación con Jesús? Pero primero quedémonos en esto. Aquí observo, te planteo lo siguiente. El versículo no dice a los que creen en su nombre, pero no dicen a los que creen en el nombre de Cristo, sino que dice a los que creen en su nombre. Claro, uno ya dice, claro, el nombre de Cristo. Pero aquí tenemos una cuestión interesante que ya lo hemos hablado en otros programas. El nombre de Jesús y el nombre Cristo. Y entonces siempre nos quedamos y lo tenemos como, sí, es que el primer nombre es Jesús y el segundo es Cristo. Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, es que tiene que creer, o sea, cuando dice los que creen en su nombre, sí que tienen que creer en el nombre de Jesús, o si no, tienen que creer en el nombre de Cristo. ¿Qué puedes compartirnos en referente a esto? Primero, no sé si observas algo interesante, que el versículo no dice los que creen en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, dicen los que creen en su nombre. Y luego, la siguiente pregunta. En caso de que podamos interpretar lo que se refiere a Cristo, entonces, ¿cómo es la cosa aquí? ¿Es a Jesús? ¿Es a Cristo? ¿Es a Jesucristo? ¿O es a Cristo como tal? ¿Qué es esto? Y aquí entrémosle, adelante. Bueno, hay que ser honestos. ¿Quién realmente se siente y se pone a hablar con Jesús? O sea, que nos comparta una fotografía de aquella vez que se sentó en una silla y se sentó a hablar con Jesús, o cogió una grabadora y lo escuchó hablando, ¿sí? Si eso ocurre, fantástico. ¿Y cuántas veces en su vida habrá ocurrido? Cuando se habla sobre este tipo de cosas, lo que se está dando a entender es la relación que tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿sí? Lo que estoy tratando de decir hace un rato, ¿no? El hecho de que es la comunión, o sea, en el momento en que una persona realmente vibra en el amor, ya está en el Espíritu Santo y por tanto ya está siendo parte del desarrollo de lo que es la conciencia crística. Cuando se propone deshacer el ego, entonces el Espíritu Santo entra en él, está trabajando en él. Cuando se dedica a desapegarse de la proyección, a dejar de creer en la proyección, entonces empieza a creer lo que sí es real. Entonces su vida empieza a vibrar en consonancia a lo que es el Espíritu Santo. Se produce una vida de milagros, una vida como realmente debería ser. Entonces, que el pasaje dice que recibimos potestad de ser hechos hijos de Dios, es curioso porque se supone que ya somos hijos de Dios. Entonces, como que nos hacen hijos de Dios. Hacerse no quiere decir que de repente alguien golpea una varita y te conviertes en una cosa, ¿sí? Distinta. No, sino que hay un proceso, por eso Jesús dijo, haced discípulos. ¿Qué quiere decir discípulos? Un discipulado, hay una disciplina, hay un proceso, ¿no? Como el hombre que llega al ejército y durante todo ese tiempo está en entrenamientos y entrenamientos y entrenamientos, y no va a ser menos fuerte un mes o 2 meses o 3 meses después de cuando llegó. Va a irse perfeccionando. Lo mismo un deportista, un gimnasta, un cantante, con el tiempo se va a perfeccionar. De eso es de lo que se trata. Eso es lo que es Cristo. ¿Sí? El perfeccionamiento. Cristo, si vamos a traducir a nuestro idioma, llamémosle iluminación. ¿Sí? Estar iluminado. ¿Iluminado de qué? Despertar de conciencia. Vuelvo a lo mismo. Y quitas esos conceptos religiosos de la antigüedad porque no tienen cabida si uno quiere comprender la realidad, ¿no? Entonces dice, vamos a cambiar el vocabulario a nuestro vocabulario de hoy. Cuando nosotros vamos avanzando en esto, sí, gracias a que Jesús ha abierto una puerta por medio de lo que ha enseñado, se supone que si lo que ha enseñado uno lo entiende y lo aplica, porque se trata de entenderlo, o sea, conocerlo, entenderlo y aplicarlo. Si no se hace ese procedimiento, absolutamente, o sea, no sirve absolutamente para nada. ¿Sí? Porque como digo, hasta los demonios seguro que se saben todos los evangelios de memoria, pero si no lo aplican, no sirve absolutamente nada. Ellos se pueden bautizar, pueden ir a la iglesia, pueden saberse la Biblia de memoria, pero si su vida no tiene una consecuencia de lo que han aprendido, absolutamente es inútil, ¿no?
Entonces, se supone que hay un proceso en el que somos hechos hijos de Dios, pero si ya lo somos, ¿qué es lo que está pasando? Que el problema está en nuestra mente, es en el sistema de creencias que tenemos que nos han bloqueado y nos han minado la autoestima y el autorreconocimiento a tal grado que no reconocemos quiénes somos. Entonces, se tiene que haber un proceso a través del cual nosotros reconocemos quiénes somos y de eso es de lo que se trata. Entonces, dice el nombre, sí, estaba diciendo, reconocen el nombre. ¿Y cuál es el nombre? Cristo. Yo conozco personas que se llaman Cristo, conozco personas que se llaman Jesús y tengan por seguro que no son ningún. Entonces, sonido en sí, lo que podemos llamar un nombre, no tiene capacidad de crear, ni de cambiar, ni absolutamente nada. Lo que sí tiene es lo que representa el nombre. Por eso, en español uno dice nombre, pero ahí lo único que te está diciendo es el apelativo de una persona. Pero en hebreo, sí, en acadio, en sumerio, o sea, en la lengua antigua en la que ellos estaban hablando, el arameo, el hebreo, ellos decían Shem. Y al decir Shem se estaban refiriendo al destino y la identidad de alguien, lo que representa. Por eso elegían muy bien los nombres, porque el nombre era en función de lo que representaba esa persona, cuál era su destino. Entonces, cuando te está diciendo en el nombre de él, no te está diciendo en el calificativo Jesús, porque es que Jesús ni siquiera es el nombre de él, se llama Joshua, ¿no? Entonces, el nombre en sí no está diciendo nada, sino lo que él representa, que es la iluminación del ser y el despertar de conciencia. Eso es lo que la persona tiene que hacer. Si la persona acepta, ¿qué cosa? Vivir en consonancia con lo que es el camino del despertar de conciencia y la iluminación. ¿Sí? Comprender y vivir según el amor verdadero, deshacer el ego y desapegarse de la creencia en la materia, entonces va a vibrar en el Espíritu Santo y entonces se convierte en lo que realmente es, activa lo que realmente es, que es el ser hijo de Dios, y en consecuencia en cualquier momento que quiera dejar el cuerpo, él ya accede a las moradas celestes y es parte de todo porque ha comprendido que es parte integral y es uno con todo el universo. Claro, mira qué interesante porque lo que nos estabas hablando de que realmente esto trata, voy a regresar a cámara acá, de que realmente de lo que trata esto es de esa, llamémosla así, esa relación con el Espíritu Santo. Mira lo que habíamos leído anteriormente en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Mira qué interesante porque hay varios versículos. Bueno, el anterior decía que son hijos de Dios los que, bueno, prácticamente aceptan a Jesús, ¿verdad? Decía el nombre, no decía ni siquiera Jesús ni Cristo, sino el nombre, pero tradicionalmente decimos, bueno, es aceptar a Jesús. Pero aquí dice este versículo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea, a lo que está diciendo, pues les digo, acá hay un versículo que está soportando lo que dice Frederick, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y decía nuevamente, repito esto, lo que decía al principio. Cuando a Jesús le llegaron, dijo, los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son. Y decíamos entonces que es hacer la voluntad del Padre. Decíamos, bueno, cumplir sus mandamientos y después pusimos que lo que Jesús decía, que el resumen era ese. Amar a Dios sobre todas las cosas y lo que ustedes ya saben cómo termina. Ahora, acá hay otro versículo en Filipenses 2:9 que dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí, pues sé que muchos ya entienden eso que tú marcabas cuando decías, pero yo conozco muchos que se llaman Jesús, yo conozco muchos que se llaman Cristo, y no me extrañaría que alguno en alguna parte de Latinoamérica se llame Jesucristo. No me extrañaría que alguno en Latinoamérica se llame Jesucristo González Méndez. No me extrañaría. O Jesucristo Álvarez Gómez. No me extrañaría. O no sé. No me extrañaría. Entonces, yo sé que muchos ya han entendido que esta cuestión no es por el nombre como popularmente lo conocemos en este lado de Occidente. Pero dicen, no, es que no es el nombre,
sino que es la persona, es el personaje que vino, aquel que tomó cuerpo y fue, o sea, ese individuo que vino, que caminó entre nosotros, que predicó el mensaje, que subió a una cruz, que murió y resucitó, a ese es que se refiere, porque ese se llamaba Jesucristo. Como que entonces, cuando hablamos del nombre, es así, es que el nombre que le pertenece a ese individuo, o sea, no es al montón de Ricardos que hay en el mundo, no, es al Ricardo del personaje de la historia que vino e hizo el sacrificio, ese, cuando habla de ese nombre, es a ese, no es a todos los que se llamen así, no, es a ese. Pero entonces, se refiere esto el versículo cuando dice, por lo cual también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Nosotros de verdad creo que sí debemos de entender, como dice el dicho, honor a quien honor merece. O sea, el personaje que caminó por este planeta, por esta tierra, que subió a la cruz del Calvario, pues hombre, o sea, hombre, pues hombre, ¿no? Honor a quien honor merece. Pero es que, o sea, el versículo nos estará diciendo que, claro, al individuo como tal se le da una posición de preponderancia, algo muy especial, algo galardonado, algo que represente, ¿cómo decirlo? Algo dentro de la esfera planetaria de la Tierra muy importante, sumamente importante. Quizá no se está hablando de eso, pero detrás de eso, ¿cuál es el mensaje más importante cuando habla del nombre que es sobre todo nombre y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor? Entonces, aquí detrás de el personaje que hace todo eso, hay algo encriptado que ya tú mencionabas, ¿cierto? Algo ya nos empezabas a dar luz de esto, ¿verdad? De que en hebreo, en acadio, en estas lenguas antiguas, no es el nombre, es lo que representa. Entonces, en este versículo particularmente, creo que, creo que sí habla directamente del Jesús que caminó acá y que hay algo importante que sucederá y que tiene que ver con él. Pero detrás de eso, nos vuelves a ampliar mejor esto de Jesucristo para que podamos entender y ver un poquito más allá de lo que tradicionalmente vemos con el personaje, el que hizo, o sea, y quizás a esto les vaya a golpear algo a muchos, pero dejar de ver esa forma idolátrica y entender lo oculto y no desde el punto de vista como algunos lo quieren ver, que les da miedo usar lo oculto, o sea, lo que está detrás, pues lo que no vemos fácilmente, el mensaje al corazón del hombre, el mensaje que llegue que el ser espiritual lo va a entender. ¿Qué es lo que quiere decir cuando habla de Jesucristo? El nombre de Jesús. Pero viéndolo más allá, como te digo, del personaje. ¿Qué es lo que nos quiere decir más allá? Danos estas dos opiniones. ¿Cómo lo ves en relación al personaje y cómo lo ves en relación al nombre? Lo que está detrás del nombre. Danos estas dos opiniones tuyas referente al versículo. Uno, ¿cuál es tu opinión referente al individuo? ¿Se está hablando del individuo en este versículo también? Y hay algo que también nos quiere decir, no solo en el enfoque del individuo, sino que detrás de lo que estos dos nombres significan. Adelante. ¿De qué pasaje? El último que estamos hablando Sí, del nombre. cuyo nombre. Te lo repito, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Repito, las dos perspectivas. Claro. Porque sé que porque sé que las dos están integradas en este versículo, tanto la perspectiva de honra al individuo como tal, pero también algo encriptado bajo el nombre de Jesús y Cristo y bajo el binomio Jesucristo. Porque esto no es, o sea, aquí lo que quisiera que pongan atención un poquito es al binomio Jesucristo.
al nombre Jesús como tal, al nombre Cristo y al binomio Jesucristo. O sea, que podamos utilizar un poquito la mente más allá de esa visión religiosa de Jesús, del individuo en la cruz. No, o sea, sí, dame la perspectiva del honor, de la honra que seguramente está integrada en el versículo, pero vámonos también detrás de la letra, detrás de las letras, detrás de eso obvio que está aparente al individuo y vámonos detrás de la letra. Adelante. Bueno, en el sentido, el nombre, ¿sí? ¿Cuál es el nombre de Jesús que está diciendo ahí? El nombre de Jesús es el título que él ha adquirido desde hace 2000 años y que es el que le ha puesto una posición muy relevante, ¿sí?, en la galaxia, si queremos llamarlo, en el cielo, si queremos utilizar términos religiosos. Ese es el nombre que él tiene, ¿sí? Su título. No es el sonido, como digo, no es el sonido Jesús o Jehoshua o Isaús o Yeshua o Yehoshua o Joshua, lo que sea, como le quieran decir. O sea, no es el sonido no tiene ningún poder, ¿sí? O sea, no más allá de lo que es la vibración. Es lo que, como estoy diciendo, significa en lengua hebrea: destino, identidad, propósito, el Shem de una persona. ¿Cuál es el Shem de Jesús? ¿Cuál es su propósito, destino? ¿Cuál es su título? Perdón. Que fue puesto como, llamémosle logos, ¿sí? ¿Qué son los logos? Son representantes de diferentes lugares o esquemas o jerarquías del cielo, si queremos utilizar vocabulario religioso. Entonces, él adquirió un título, ¿sí?, muy importante por X y Y cosas que él logró y alcanzó. Entonces se le puso en cierto lugar, por eso dice que todos se doblen ante él, quiere decir, recibió un lugar preponderante y ese es el nombre que ha adquirido, es decir, la identidad o el título. Quitemos la palabra nombre para evitar confusiones y cambiemos y pongamos título. Entonces, que en el título que Jesús ha recibido se doble toda rodilla en el cielo o en la tierra. En el título, según el título que ha recibido, así como un rey que recibe un título, perdón, que es honrado por el puesto, por el, ¿cómo se podría decir? Lo que él Con la máxima condecoración, con lo más elevado. Social, digamos. Sí, con una condecoración elevada. Algo, sí. Ok. Exacto. Entonces, en el caso de Jesús, no es el sonido del nombre, es el título que él ha adquirido. ¿Por qué? No porque sea de ojos claros, o porque se haya vestido muy bien, o porque hacía trucos de magia. No, aquí hay que comprender que las cosas que él hace adquieren X resultado. Las cosas que hizo Daniel adquirieron un resultado. Las cosas que hizo Moisés adquirieron un resultado. Las cosas que hizo Buda adquirieron un resultado. Nichiren Daishonin, Lao Tse, Moisés, todo lo que las personas hacen crea un cúmulo de cosas. Como si hablásemos en términos de tecnología actual y datos. La data, ¿dónde sube? Sube a la nube. Y tú puedes adquirir un montón de datos y van subiendo a la nube. Y tú lo acumulas como si fuesen megas o gigas o teras, ¿no? Y se van acumulando. Lo mismo aquí, en el ámbito de la conciencia, todo lo que hacemos se va acumulando. Entonces, cuando ya no estás con el cuerpo, digamos que se hace un análisis y se diría cuál es el cúmulo de datos que esta persona tiene en la nube, si queremos, como digo, utilizar terminología de hoy día, ¿no? Entonces se encuentra que esta persona ha adquirido esto, ha avanzado en esto, ha avanzado en lo otro. Si consiguió el despertar de conciencia, en función con lo que él ha alcanzado, se le pone en un lugar o en otro. Es lo mismo que ahora. Tú vas a buscar un empleo, si hubiese muchas posibilidades, te dirían en qué eres bueno. ¿Sí? Tenemos puesto en secretaría, tenemos puesto en limpieza, tenemos puesto en recados, tenemos puesto en dirección, en qué eres bueno y cuál es tu titulación. No te van a poner a hacer algo que no sabes hacer. Y si hay un puesto especial, ¿para qué te van a poner en otro en el que no eres bueno? Entonces lo mismo aquí. Lo que nosotros hacemos ahora se va acumulando y el día que haya un despertar de conciencia y ya no necesitamos este cuerpo, entonces en función de eso recibimos un nuevo nombre. O sea, un título en función de lo que nosotros hayamos estado sembrando en esta vida. Si tú siembras en conocimiento, eso es lo que ese es el título que vas a tener arriba. Si siembras en sanidad, ese es el título que vas a tener.
Si siembras en servir y en ayudar, ese es el título que vas a tener. Por eso dice, porque cuando dejáis el cuerpo, las obras con vosotros continúan. ¿Sí? Muy bien, dice acá Catherine Merced. En esa explicación, bueno, esto es una participación que tuvo hace minutos, pero ahora la leo. En esa explicación se menciona que quien cree en Cristo, entonces guardan sus mandamientos. Pero a mí más bien me parece que guardar los mandamientos cuando realmente estás viviendo como Cristo vivió, es decir, surgió de forma natural. Guardar los mandamientos es realmente vivir como Cristo vivió. Dice Miguel Ángel, tenés que entender el concepto de un Dios trino para entender el contexto de los versículos que estás hablando. Ok, a ver si nos explicas tu opinión o das tu opinión, tu parecer de cómo comprendes el concepto del Dios trino. Ya hemos hecho programa también de esto, pero si quieres hacerlo, con gusto ahí está y lo leemos. Porque you head by head, porque Jehová, Yahvé, como sea, no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. Dice Andy, si hay amor en el corazón, eso es lo que hará abrir las puertas del cielo. Muy bien. Entonces, ahora prosigamos al siguiente aspecto donde platicamos y que nos decía Miguel de esta relación con Jesús. Muy bien. Voy a regresar a cámara acá, permítanme. Ok, tengo que quitar también esto. Tum, tum. Esto que decía Miguel acá de la relación con Jesús. Analicemos este punto. Dijo Jesús, ¿verdad? Que nos dejaba al Consolador, que era el Espíritu Santo. Y quien nos lleva a toda verdad, decimos, es el Espíritu Santo. Quien nos lleva a conocer a Jesús, entonces sería el Espíritu Santo. Muy bien, perfecto. Ok, en ese sentido, podemos ir entendiendo muchas cosas. Entonces, aquí lo importante sería, ya nos hablaste claramente, espero que hayan guardado en su corazón eso de lo que significa como tal Jesús o Yehoshua, ¿qué es lo que significa esa palabra? ¿Qué es lo que significa ese título, esa misión? A él le encargaron una misión y o sea, el nombre de él es el nombre de la misión. Es como, espera, me voy a cerrar acá. Es como cuando una persona, cuando hacen una misión de esas de la policía que les ponen nombres, ¿verdad? La misión relámpago. Bueno, el nombre de Jesús simboliza la misión que él venía a hacer a este planeta. Eso es lo que significa. ¿Ok? Y Cristo, pues ya es el grado de elevación que él consigue, el grado de iluminación, el grado de despertar, y por supuesto es el ungimiento como eso, ¿no? Ese es ungimiento de llegar a esa estatura del varón perfecto que habla Pablo, ese despertar. Problema que no muchos les gusta, pero realmente son palabras que describen más que lo que muchos hablan por nacer de nuevo. O sea, eso de despertar o trascender o iluminación, de veras que son conceptos más fáciles de comprender si se atreve uno a ver que primero es lo mismo que Cristo. O sea, Cristo y Buda significan lo mismo, es lo mismo. La misma palabra significa lo mismo. Entonces, nosotros entendemos con esto de lo que Frederick nos viene diciendo que realmente podríamos ver que esto de relación con Jesús es lo mismo que relación con el Espíritu Santo. Eso, o sea, es lo mismo. Tendríamos que entenderlo así. Entonces, lo que dice el versículo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea, esa relación con el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Entonces, aquí la cuestión es que tenemos otro problema, que es eso de espíritu, que es Espíritu Santo. Entonces, cada vez que nosotros queramos introducirnos en esto, habrá nuevas preguntas que hay que clarificar para entender mejor lo que estamos hablando. Usemos definiciones simples de espíritu. Espíritu significa, tiene varias derivaciones, connotaciones. Fuerza, significa entendimiento, significa carácter. Son sinónimos de espíritu. El espíritu de ese hombre es aguerrido, está definiendo un rasgo característico, una cualidad característica de él. Espíritu es actitud, rasgo característico, fuerza, voluntad, entendimiento, viento. Viento es algo que simboliza dónde va, lo que lo empuja. Espíritu es empuje. Entonces, si nosotros comprendemos que cuando hablamos de esa relación con el Espíritu Santo,
También podemos estar viendo esa relación que nosotros buscamos en el interior, donde lo que nos vamos a tratar de profundizar es en las cosas más elevadas de lo que corresponde a nuestra naturaleza. Cuando nosotros decidimos buscar en entender lo más elevado de nuestra naturaleza, como por ejemplo un pequeño, eh, estábamos debatiendo en un grupo en relación a aquel versículo que habla de los celos, cuando dice, soy un Dios celoso, y describe ese versículo del Antiguo Testamento. Entonces hablábamos de que, pues, si nosotros realmente entendemos que el Padre nada tiene que ver con la mente humana, ese concepto de celos tendríamos que entender sus diferentes significados en la lengua griega o hebrea, en este caso hebrea, pero también la griega nos ayuda a ampliar qué puede estar significando porque tiene diferentes connotaciones. Que hay connotaciones que no tienen nada que ver con la definición egocéntrica que tenemos nosotros de celos, que está más asociada a la carencia, a perder, a miedo a perder, a rabia, a enojo porque me van a quitar lo que me pertenece. Y en ese sentido, Dios, o sea, el uno, el Padre, el origen de todas las cosas, no es hombre, pues. No está en esta condición para ver, por ende, eso de celos no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros queremos ver las cosas más elevadas, lo que estoy diciendo es verlas no desde la visión de hombres que está contaminada por el ego, no desde la visión de carencia, de escasez, de miedo, de perder, porque entonces estaríamos enredados en el sistema, en el mundo. Sin embargo, cuando lo hacemos con el Espíritu Santo es elevar la visión, trascenderla, verla por lo superior de lo que los textos espirituales nos invitan, de nuestra verdadera naturaleza. Entonces, en ese sentido, hablando de nuestra verdadera naturaleza, es hablar de la voluntad de Dios, es hablar de la voluntad divina, es hablar de la mente, de renovar el entendimiento, de transformar nuestra mente a la mente de Cristo, o sea, a la mente crística, a la mente elevada, a la mente trascendida, a la mente que busca corregirse mediante el Espíritu Santo. Eso sería corregirnos en función de buscar el verdadero carácter de lo que somos y no de lo que creemos que somos. Entonces estaríamos hablando ya de una comunión con Jesús. Porque si yo hablo de seguir a Jesús, yo no puedo seguir algo desde la visión natural que no estoy viendo, ni que conozco, ni que puedo agarrar un teléfono para llamarle, ni una videollamada. No, estoy hablando desde la visión espiritual, o sea, desde la visión de entendimiento superior. ¿Sí? Esa sería la definición en español de la visión espiritual para este caso. El entendimiento superior, desde el entendimiento elevado de lo que realmente somos. Entonces, seguir a Jesús sería seguir el modelo que Él nos transmitió, porque ese es el modelo de lo que somos. Lo que Jesús modeló acá es lo que somos, pero podemos verlo de diferentes aristas. Lo que somos y no nos la creemos. Lo que tenemos que llegar a ser, no porque no seamos, sino porque en la experiencia que tenemos, esta es la condición en la cual nos encontramos de olvido, de muerte o separación, que es lo que dice la Biblia. Por cuanto todos pecados están destituidos, o sea, eso es lo que nos está diciendo, por cuanto todos creen que están separados y se creen destituidos, tienen que renovar su mente para darse cuenta que eso no es así y que nunca ha sido así, solo que nosotros no la creímos que fue así. Vaya, en sentido figurado. Entonces, si nosotros llegamos a comprender esto, nos damos cuenta que al final no se trata de el individuo como tal, sino la enseñanza. Y esa enseñanza como tal, también otros nos la han traído. Y es aquí lo que molesta a muchos. Por esto no tiene que ver con religión.
Tampoco tiene que ver con lo que llaman relación con Jesús desde la visión religiosa. Cierto es que mediante esta concepción que hemos sido enseñados, hemos tenido experiencias a lo que nosotros llamamos relación con Jesús, y pueda que más de alguno sí haya tenido esa experiencia como tal, ¿verdad? De el Jesús trascendido, que puede ser, pero también cuando nosotros tenemos esa comunicación, pueden ser, que llamamos el Espíritu Santo, pueden ser hermanos de la luz, que llamamos como ángeles, que están en comunicación con nosotros, o puede ser también nuestro propio interior que se está conectando con su nivel superior. Son tantas cosas que el problema que tenemos siempre va a ser el lenguaje. Entonces, no tiene que ver con eso de la relación con Jesús mediante la óptica religiosa, sino más bien la relación con Jesús sería lo que nos dice el mismo Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea, esto quiere decir, todos aquellos que están buscando realmente elevar su entendimiento, no en función de conocimiento barato ni conocimiento ¿cómo se llama? Ingresar información a la mente. No, es ingresar información para transformar tu vida. Es meter información que sea capaz de elevarte, que sea capaz de que tú en una situación adversa entiendas, como decía Frederick al principio, entiendas que todo esto es un guión, tranquilo. Yo por eso le decía a los hermanos en el grupo, ¿qué es una visión trascendida? Por ejemplo, ¿qué es una verdad absoluta y una verdad relativa de nosotros los humanos? Una verdad relativa, por ejemplo, sería, yo, Racedic Bertrán, estoy casado con Clarisa y tengo 2 hijos, Adriana y Racedic, y Dula Racedic. Esa es una verdad relativa. ¿Qué quiero decir con una verdad relativa? ¿Cómo me decís eso, Racedic, pero si tenés tu esposa y tus hijos? Es una verdad relativa porque es en relación a lo que estoy experimentando ahora. Pero la verdad absoluta es que Clarisa, Douglas Racedic y Adriana son mis hermanos. Eso es una verdad absoluta. Eso es una verdad trascendida. Esa es la verdad sobre todas las cosas. ¿O me equivoco con el ejemplo, don Frederick Goodman? Muy cierto. Por eso en otra parte le dicen a Felipe, dice, porque algunos dicen que María es la compañera de Jesús, otros dicen que María es su madre y otros dicen que María es la que parió el universo, ¿sí? Y otros dicen que es su hermana. Y en realidad él dice, después dice, es que todos tienen razón, porque está hablando lo mismo. No es en María en el sentido del sonido, se está refiriendo al contexto, ¿no? El significado. En realidad todos somos uno y por eso Jesús tenía una madre terrestre en aquella encarnación llamada Mariam, tenía también una compañera llamada Mariam y también tenía una hermana llamada Mariam, que representan precisamente a la primera Mariam, o sea, a Eva, la que da la vida. Entonces, igual que Sofía. Entonces, como todos, o sea, fíjense cómo es el universo y cómo hay una compenetración y cómo hay una sinergia y una sincronicidad, que precisamente el nombre de las tres es el mismo, en un mismo espacio y tiempo. Madre, compañera y hermana. Porque lo que estaba diciendo es que, fíjense que un mismo nombre está representando que todo es una misma cosa, las tres son lo mismo. Igual aquí, ¿quién es tu padre ahora? En otra vida fue tu hijo, ¿sí? Y en otra vida fue tu hermano. Entonces, ¿qué es? Una de precisamente de todas esas cosas es enseñarnos que todos en realidad de un modo u otro somos uno. Y ahora estamos en tiempo y en espacio. Pero si quitamos el tiempo y el espacio, ¿qué somos el uno y el otro? La misma cosa. La misma cosa. Entonces, ese es el punto que estamos hablando, de que nuestra visión es relativa al entendimiento que tenemos, relativa a la experiencia que tenemos, relativa al conocimiento que tenemos, relativa a la visión que tenemos. Pero cuando hablamos de verdades trascendentales, hablamos de verdades absolutas, de verdades superiores, que el problema es que no nos la creemos. A ver, ¿quién de verdad se cree que su hijo es su hermano? ¿Quién de verdad se cree que su esposa es su hermano? ¿Quién de verdad se cree que el que lo intentó matar es su hermano? O sea, de verdad, ¿quién se lo cree? Ese es el problema, que la información espiritual no la creemos, porque pensamos que son figuritas y que no son realidades absolutas.
Y yo no estoy hablando de doctrina. Fíjese bien que el ejemplo que uso no es doctrina. No es doctrina. Tiene que ver con la realidad del conocimiento trascendental del universo y lo que somos. Por eso, la relación con Jesús debería de simbolizar nuestra unión con nuestra verdadera naturaleza, que eso sería hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre no es que sería seguir a Jesús, sería creernos que nosotros somos divinos, creernos que nosotros somos el Hijo de Dios. Es que eso es lo complicado y lo que atora en esto. Si nosotros entendiésemos esto, otro gallo cantaría, porque no es fácil. La realidad que tenemos, por eso es que nos vemos tan diferentes y tan separados de Jesús. Si hablamos de una relación con Jesús, ¿por qué nos vemos tan separados de Jesús? Entonces, para regresar, y cuando hablo de separados, me refiero al hecho de vernos menos que Él y no vernos como Él es, como decimos religiosamente, vernos como el Padre nos ve. Es que así nos tenemos que ver. O sea, tenemos que ver, pero ¿cómo me voy a ver así si soy un pecador, si me equivoco tanto? Es que una cosa es el individuo que está caracterizándote en esta vida o en esta experiencia, sí, el ser del ego, que es Raced, el ser del ego, que aquí se llama, digamos que de manera general se llama ego, pero en la tierra, perdón, de manera general todos nos llamamos ego, todos nos llamamos ego, o sea, esa parte mental, esa parte del cuerpo, de nuestras emociones, de nuestra mente, ese se llama ego. Pero que a uno le pusieron Miguel, ego Racedic, ego Frederick. Ese es un personaje, un individuo nada más que estamos caracterizando. Ese es el caparazón que nos dieron. Esa es la vestidura que nos dieron. Ese es el personaje que nos dieron para esta película. Para esta, que nos dijeron, ¿quieren ustedes entrar a la vida? No, bueno, el problema es que estas verdades absolutas golpean mucho. Voy a decir, yo no pedí entrar. No, sí pedimos, pero es otro programa. El punto es, si nosotros entendemos que estamos caracterizando un personaje y que ese personaje es el que hay que salvar, porque pobrecito, es el que está sufriendo, ese que no entiende lo que verdaderamente es el que está sufriendo. A ese hay que salvar, pobrecito. Ese hay que salvarnos. A nuestro ego hay que salvar, porque es el que está triste, el que está llorando, es el que no entiende, es el que está llorando porque no puede llegar a final de mes, es el que está llorando porque no ajusta para pagar esto, lo otro, el que está llorando porque no tiene la esposa, porque no tiene los hijos, es ese que está llorando. Más el espiritual entiende que ese individuo está caracterizando y el espíritu tiene que ayudarle a ese individuo a que esa caracterización, decirle, mira, ego, tranquilo, ¿ok? ¿Quieres esto? Vení, vamos a ayudar a trabajarte para que veas cómo es la cuestión. Pero entendé, pues sos divino, hermano, sos divino. No sos menos que Jesús. Sos lo mismo, nada más que en este momento tu mente está confundida, hermano, estás confundido. ¿Me entendés? Entonces, y entonces para cerrar con lo de las religiones, ¿qué podemos concluir? Que no se trata de seguir a Jesús de la manera religiosa. O sea, un budista puede, mire qué bonito esto. Una persona que realmente está buscando el camino espiritual, independientemente de la religión por la cual haya comenzado, esa cuestión de despertar o seguir el Espíritu Santo está basada no en el personaje, sino en lo que él se identificó como hijo del Creador, como extensión del uno. Y sí, muchos en ese caminar, en esa búsqueda, va a pasar que van a encontrarse con la figura de Jesús y van a empezar a conocer esa figura de Jesús y les va a reforzar muchísimo. Pero no lo van a ver como muchos cristianos lo ven, porque ellos lo van a ver desde otra visión y eso no quiere decir que estén equivocados, sino que entendieron realmente que Jesús lo que hizo es mostrarles el camino de lo que su religión también les vería diciendo, que son divinos. Entonces conocen también al Espíritu Santo, que le pondrán otro nombre, pero lo entienden, su divinidad. Entonces, ¿cómo lo van a manifestar? A través de sus acciones, de la verdadera religión, que nos dice Santiago y que nadie me quiso poner el versículo. A ver si ya despedida alguien me pone el versículo de Santiago sobre la verdadera religión. Entonces, Frederick, ¿cuál sería tu respuesta de cierre
para, para decir si un budista o por qué un budista, por qué alguien que no conoció a Jesús como un cristiano lo conoce, si, digamos así, si se salvará o si... A mí, antes de decirte eso, me interesa eso que decía Miguel. Muchas sorpresas habrán, sí, lo decimos, pero cuando ya empezamos a desarrollar el tema, parece que las sorpresas no estarán, porque parece que solo los que creen de la determinada forma, el dogma religioso que se les enseñó es que así será, pero dicen que sorpresas llevarán, pero okay, si habrán sorpresas, ¿por qué no aceptar entonces que si son sorpresas, y yo siempre me han enseñado que solo los cristianos, sorpresa, yo podría decir que un budista estará dentro de esa lista de sorpresas. Entonces, Frederick dice, ustedes son dioses, morirán como hombres, pero dioses sois, dice René Ardón, en base a uno de los versos que Jesús o que el Salmo ya nos decía. Frederick, ya tu cierre entonces para ayudarnos bueno, para darnos tu opinión de por qué si un budista, de cualquier religión, ¿cómo se llama? Lo que sea, porque ya se me olvidaron tantos que se me olvidan. Digo, cualquier religión, ¿por qué se va a salvar? ¿O por qué va a ir al cielo? Que es lo mismo. O sea, ya sé la importancia de conocer, de salir del lenguaje religioso, pero si vemos al punto ese, como cada quien quiere haber salvación, si no ir al infierno, si pasar a la siguiente vida de modo manera, si descansar, como sea. Pero ¿por qué crees tú que un budista, que un chino, que lo que sea, se va a salvar sin necesidad de haber conocido a Jesús desde esa visión cristiana que se tiene popularmente? Bueno, antes que nada, comentar que alguien dijo hace un rato que tiene que comprender que Dios es trino, pero en realidad eso, si viene alguien que haya leído la Biblia, puede comprender que la Biblia en ninguna parte dice que Dios sea trino. La Biblia dice que Dios es uno. Trinos son tres, uno es uno. ¿Bien? Matemática básica. Entonces hay que comprender que Dios es uno y que todos somos uno en Dios. En el momento en que pongas ahí 2, 3, 4, y entonces no entendiste la mecánica, ¿no? Bueno, el hecho de que alguien, o sea, ¿qué es salvarse? Pues te puede salvar de muchos problemas a más estudies sobre determinados temas. Si te metes en temas jurídicos, pero más estudias temas jurídicos, te salvas de problemas jurídicos porque te has anticipado. La vida consiste en las experiencias que vivimos y lo que aprendemos, ¿no? Entonces te salvas de muchas cosas, a más aprendes y educas. Educas tu mente, adquieres experiencias y te libras de cada vez más y más cosas. Esto es una salvación. E incluso la propia experiencia te evita karmas. ¿Por qué? Porque evitas hacer ciertas cosas porque eres sabio y dices, yo no quiero que me vaya a ocurrir algo por subir a la nube, algo negativo y que después me caiga en la cabeza, ¿no? Entonces te salvas tú mismo a través de las cosas que haces, de las cosas que piensas, porque lo que piensas eso materializas. No quieres materializar nada que no te convenga o que te vaya a producir tristeza o dolor. Entonces controlas tus pensamientos, tus emociones, modificas tus creencias para quedarte con aquellas que sean capacitadoras y constructivas. Esa es la salvación. Ahora, si ya vamos a hablar de cuestiones de infiernos, pues lo mismo, llevamos el karma a otro nivel. A más tú aprendes y te culturizas y te cultivas tu mente, y más creces como persona y te das cuenta de que todo es acción, reacción, pues evitas que esas acciones vayan a crear una reacción que no te gusta. Eso es la sabiduría que adquieres durante tu vida. No lo va a hacer otra persona por ti. Sí, por eso, si no estarías violando tu libre albedrío, no lo va a hacer un ángel, no lo va a hacer Jesús, no lo va a hacer nadie. Tú tienes libre albedrío para tomar decisiones sobre tu propia vida, ¿no? Y ya si queremos hablar de trascender al cielo, eso no debería llamarse salvación, ¿sí? Eso debería llamarse trascendencia. Salvarte es cuando hay alguna especie de peligro y te libras de ese peligro. Cuando vas a acceder al cielo, lo que estás haciendo es trascender como individuo. Entonces, en el primer nivel, cuando el ser humano es ignorante, tiene que salvarse de todas las pendejadas que su propia mente está creando y le van a crear. Cuando ya ha superado eso, ya no tiene que pensar en términos de salvarse. Ya hablar de infierno es para reírse. Él ya no vibra en eso porque su mente está en otro estado. Es decir, ya no está en el círculo del karma. Hago cosas que me van a traer consecuencias porque ya conozco cómo es la mecánica del universo, de la vida, entonces no voy a crear nada que me vaya a traer un karma negativo. Eso es cuando ya la persona adquiere madurez. A partir de ahí dice, bueno, ahora voy a otro nivel, que es trascender para no seguir en este ciclo de la
humanidad, ¿cómo se dice?, de la mortalidad, sino que voy a trascender para alcanzar la inmortalidad. ¿Por qué están más cerca desde el punto de vista filosófico y en términos generales los budistas? Pues precisamente por el sistema de pensamiento que tienen. Tienen un sistema de pensamiento que se ajusta perfectamente a las enseñanzas originales de Jesús. Sin embargo, los cristianos tienen un cúmulo increíble de 2000 años de suma de teologías y dogmas y conceptos creados por hombres para el sometimiento de hombres, basados en filosofías, suposiciones, ¿cómo se dice? Tergiversaciones, malas traducciones, malas interpretaciones y mucho ego. ¿Por qué? Porque quien normalmente enseña este tipo de cosas, ¿sí?, que se sube en un púlpito, tiene inconscientemente el deseo de querer controlar y liderar. Eso quiere decir que va a decir aquello que le beneficie mantener su status quo, mantener el estatus en el que él lidera a los demás. No les va a llevar a un despertar de conciencia, los va a mantener como ovejas. Entonces todas las ovejas nunca se van a convertir en hombres, van a seguir siendo ovejas. Y él, por no convertirlos en ovejas, va a ser el primero que va a ser llevado al matadero. Entonces, aquí es importante comprender que todo esto se trata de la propia evolución del individuo, no dependiendo de otras personas, sea esperando que un Jesús o un Buda o un fulanito te lleve al despertar de conciencia, porque no funciona así. Tú te puedes quedar delante de tu casa durante 20 años esperando a que venga Jesús y te diga lo que tienes que hacer, y vas a tener por seguro que en el 90 y tanto % de los casos te va a quedar comiéndote los mocos ahí delante de la puerta, porque no va a aparecer nadie. Porque Jesús dice, hace tanto que os expliqué que para eso está el Espíritu Santo. Si ustedes hacen esto, vibrar en el amor verdadero, deshacer el ego y desapegarse de la predicción, tengan por seguro que yo voy a estar hablando de vuestros corazones todos los días a través del Espíritu Santo. Y ustedes van a saber escucharlo, porque van a activar vuestra propia intuición. Van a saber lo que tienen que hacer sin necesidad de que nadie se los tenga que decir. Muy bien, entonces, ok, perdón, adelante. Sí, no, ya, con eso ya concluyo. Okay. Y el dato, por ejemplo, del budismo, es porque el budismo en su naturaleza, como filosofía, porque no es una religión, es una filosofía, como filosofía de despertar de conciencia, es decir, de llevarte a la resurrección, tiene las cosas completamente claras sin necesidad de una cantidad enorme de dogmas y filosofías y títulos, carrera universitaria de teología y no sé cuántos años de predicación y cosas, un montón de enredaderas, cuando lo más simple en realidad no lo hacen. ¿Sí? O sea, cualquiera que va a una iglesia se da cuenta de que no te están enseñando el amor verdadero, sino el amor basado en los puntos de vista de determinados predicadores o determinadas corrientes religiosas. No te van a hablar de deshacer el ego, te van a hablar de ídolos, idolatrar al Espíritu Santo, idolatrar a Jesús, idolatrar a un Dios, idolatrar a los profetas, idolatrar a la Biblia. Es pura idolatría. Entonces, ¿qué es la idolatría? Exactamente el ego. Y volvemos al tema de la predicción del desapego. No te están enseñando a desapegarte de la materia. Por el contrario, te dicen de dedicarte un montón de cuestiones que no te llevan a comprender que la materia no es real. En algunos casos puede que sí, pero siempre condicionada a las creencias de sus propias escuelas. ¿Sí? Entonces, si ese tiene que dejar. Bueno, dice Jaro Cervellón, saludos siervos, como siempre, ustedes muy oportunos con sus temazos de sacudida a los cristianos. Un abrazo. Vanessa dice, buen tema el de hoy. Voy a cerrar con este comentario de Mildred. Dice, no importa la religión, sino lo que hay en el corazón y la relación que tengas con tu creador. Y, perdón, ¿dónde está el de Andri y el otro de Andri? Ok, a ver, no. Este no es Andri. ¿Dónde está el otro que Andri dejó por acá que me es de suma importancia? Aquí está. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es, es que aquí están las cosas y bueno, no las vemos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, oigan bien lo que dicen, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ok. ¿Por qué quiero cerrar con estos dos versículos? A lo que dice a Frederick. No, cuando te quieren llevar a la idolatría al Espíritu Santo, llevar a la idolatría a Jesús o a los santos o a la Virgen María o a Krishna o a Buda o Lao Tse, no es eso. O sea, por ejemplo, cuando me hablan de la Virgen María, yo la veo desde la manera trascendental de lo que significa. Cuando me hablan de las apariciones, esto, yo creo todo eso, porque entiendo lo que hay detrás de eso, lo que representa, lo que sucedió en la aparición, entiendo y entiendo por qué lo hacen. Entiendo por qué sucede, porque lo miro desde la manera trascendida. Entonces a mí no me ofende si está hablando con un católico y quemarle todo lo que cree de María. A mí no me ofende ni me molesta si lo que va bien lo comparto. Y le digo, no, pues sí, le doy tal vez mi apreciación para abrirle un poquito, pero porque sé que no lo puedo abrir mucho porque se va a atorar en lo que de repente le quiero compartir. Entonces digo, no, hasta acá, pero trato de ¿cómo decirles? De tal vez compartirle aquí, de abrir un poco más, ¿no? Pero hasta ahí. A lo que quiero decir es que con este versículo, y añadiendo a lo que hablan muchos de cumplir la ley, aquí lo está diciendo claro, o sea, si aquellos que quieren cumplir los 600 y la madre de preceptos, entre ellos el sábado, el problema no es que si lo hacen o no lo hacen, y por muchos dirán, no, es que hay que hacerlo. Ok, si crees que tenés que hacerlo, puedes hacerlo, y eso te va a ayudar. El problema es que la carga es ligera cuando entendés lo que significa. Entonces, hay muchos que en su vida están haciendo y siguiendo los preceptos, no porque ni siquiera los conocen, pero en su vida los hacen. Y no es que los hacen porque celebran la fiesta de, ¿cómo se llama? No sé, cualquiera de las fiestas judías. O porque guarden el sábado como tal. No, es porque hacen lo que representa, lo que simboliza, lo que está detrás de esa obra. Eso es lo que pasa. Por ejemplo, una persona que no haga el Shabbat desde la visión literal que entiende la mayoría de los que lo practican, pero su vida es un Shabbat, él está haciendo Shabbat. Su vida es un Shabbat. Su vida es un descanso porque su vida descansa en el Padre. Porque Él está dejando las cargas del mundo, las opresiones del mundo y descansando en la soberanía del Creador, en la guía del Espíritu Santo, y no se está dejando abatir por las circunstancias que están viniéndole como avalancha. ¿Eso no es, o eso no sería descansar en Shabbat, Frederick? Yo diría que el verdadero descanso es sencillamente cuando ya has comprendido que el universo no es real, que todo esto es un sueño, que todo lo que ocurre procede del amor para perfeccionarnos en la comprensión de que Por eso te decía, o sea, cuando estás descansando en la soberanía de la vida. En nuestra mente. Entonces, cuando ya tú estás controlando tu mente, exacto. Y no me refiero a cada segundo, sino que más o menos ya tienes una disciplina para ir comprendiendo cómo funciona tu mente y tus emociones, que comprendes que estás dentro de Dios y en consecuencia no tienes que temer nada, que todo va a ir dirigido en buen camino, ya tienes paz. Entonces estás viviendo en ese Shabbat. Ahí está. Por eso dice que vendrá un próximo reposo, que es cuando la humanidad empieza a comprender que si estás en un sueño que está teniendo Dios, ¿por qué tienes miedo? Porque crees que algo se sale del cauce. Si algo se sale del cauce es porque tú lo estás provocando. Por eso te decía yo. Por eso decía, descansas en la soberanía de la vida, en el guión del Espíritu Santo, en que sabes que todo tiene un propósito bello. Eso es el Shabbat. O sea, es lo que Jesús dijo, la paz que tengo, ¿cómo es? La paz que tengo, la paz os doy, no como la da el mundo, porque no es relativa, es una paz que trasciende, porque es una visión sobre las cosas que nos está diciendo. Entonces, sí, o sea, tal vez algunas palabras diferentes, pero en esencia es lo mismo. Ese es el Shabbat. Ese descanso del hombre porque entiende quién es, por qué está acá, para qué está aquí y sabe el guión de todo esto. No es que lo sabe de pe a pa el guión, sino que descansen que el guión tiene un sentido trascendental y profundo y todo gira o se desarrolla en función del beneficio
del crecimiento de su alma. Eso es el Shabbat. Entonces, hay personas que en su vida, o sea, hay personas que usted las ve y están haciendo Shabbat. ¿Cómo? Están pasando la peor crisis o la peor enfermedad y ellos están tomando con valentía, con gallardía, con descanso espiritual la circunstancia difícil. Ellos están practicando el Shabbat. Ellos en medio de la tribulación están sacando el mejor aprendizaje, no se están dejando consumir, no están dejando que la mente histérica los lleve al caos, no están dejando que el caos ingrese, sino que están haciendo esos ejercicios espirituales y están buscando cuál es el propósito de Dios en su vida. Ese es el Shabbat. Están haciendo Shabbat. Entonces, no es la obra como tal, no es el ídolo, no es el precepto, es lo que simboliza. No es el nombre literal, es el Shem, lo que simboliza. Eso es. Entonces, cuando hablamos de el tema en función de, bueno, aquí tengo otro mensaje, dice Santiago 1:27, de verdadera religión es practicar la misericordia, acordarse del más necesitado. Misericordia es verme desde mi estado de miseria en relación a la mente loca que tengo, pobre mente loca, qué miserable esa mente, hay que transformarla. Primero la misericordia con nosotros, para luego tener misericordia con los demás. Y luego, pues, el necesitado. Obviamente todos, yo soy el necesitado, los demás son necesitados, pero necesitados desde el punto de vista del ego, del ser que está enredado, de la mente corrupta, de la mente que está, pobrecita esa, pues, y también la mente de los demás. Ok, entonces, cerrando, esto de la religión, de qué religiones irán al cielo o serán arrebatados, simple y sencillamente, aquí la cuestión es que no tiene que ver con esto. Puede ser una persona que jamás hizo una oración en el nombre de Jesús, pero lo que hizo en su vida fue el reflejo de la obra de Jesús. Eso es entonces lo que dicen todos estos versículos. Su vida fue el reflejo de la obra de Jesús. Jamás hizo una oración y dijo, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Nunca lo hizo. Jamás dijo, Jesús, te entrego mi vida. Jamás lo hizo. Pero toda su vida fue un reflejo de lo mismo que Jesús hizo y lo mismo que Jesús enseñó. Ese se va al descanso. Bueno, algo que te gustaría para cerrar y comentar, así que no tiene que ver nada con religión. Nada. No, está bien. ¿Verdad? No tiene nada que ver. Todo Es bien. lo que él refleja. Por eso dicen esos versículos, ¿no? Miren, o sea, aquí está clarísimo este verso. Lo que pasa que, bueno, clarísimo cuando queremos verlo de esta manera. Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, mostrando la obra de la ley, mostrándola, que ya estaba escrita en sus corazones, así la sacan, la manifiestan. Nunca dijeron, te amo Jesús, te necesito Jesús, perdóname Jesús, pero sin embargo, manifestaron todo lo que significa el arrepentimiento, manifestaron todo lo que significa seguir a Jesús, manifestaron todo lo que significa reconocer el nombre de Jesús, pero nunca lo dijeron, nunca dijeron, Jesús, gracias, jamás lo dijeron, pero lo manifestaron. Es más, nunca en sus vidas aceptaron el mensaje cristiano de Jesús, pero lo manifestaron. Nunca. Esas son las sorpresas. Sorpresas para los que pensamos siempre bajo la óptica religiosa cristiana. Para nosotros serán sorpresas que creemos que tiene que orarse en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Y no digo y no niego que haya cosas maravillosas detrás de evocar, ¿verdad? Eso, pero ya son otros temas más que tienen que ver con cosas que ahorita no quiero comentar. Bueno, nos vamos entonces. Ay, voy a cerrar acá. Gracias por acompañarnos. Esto fue Verdades Ocultas para esta fecha. Bueno, tuve problemas con el inicio de la transmisión, pero ya nos vamos. Gracias por acompañarnos. Hoy sí voy a cerrar acá. A ver dónde está. La despedida. Gracias.